A mí los bancos me dijeron 7 veces que no. El octavo banco me dijo que sí y los tengo contados los bancos. Les presentaba un proyecto y me decían, ¿cuánto es tu venta? 0. Sí. ¿Tienes contratos? Sí. 0. Ya. ¿Tienes algún aval, algo? 0. Yo esperaba a que un banco me diga que no para siguiente saltar al siguiente banco. La Fidelia la inicio 6 meses después o 5 meses después de que renuncio, porque fue un proceso de entender qué es lo que yo quería. Y yo renuncio, Jimmy, sin tener nada claro. O sea, yo no lo único claro que tenía es que lo que hacía no me llenaba. Era un trabajo bonito, pero era un trabajo que repetías y repetías y repetías y repetías. Y yo me sentía un número. O sea sentía de que, bueno, hacía mi trabajo, un check, hizo la tarea. Siguiente evento, check, hizo la tarea. Y bueno, tenía 27, 28 años. O sea, estaba joven y hasta en la discoteca, o sea, podía entrar a la discoteca que quería porque era un trabajo que estaba relacionado con discotecas. Entonces, para cualquier joven era Sueño. Era el sueño, ¿no? Pero yo sentía que no me llenaba. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad para seguir inspirando, seguir creando cambio y descubrir todo nuestro potencial. Somos un país muy emprendedor, lleno de talento. Ustedes saben el enfoque del podcast y solamente quiero agradecerles por todo el apoyo que nos están dando en esta nueva temporada. Y hoy, para celebrar el emprendimiento peruano, estamos con un nuevo invitado. Está con nosotros Álvaro Ojeda. Él es el fundador de Monteoro Alimentos, que son dueños de la marca La Fidelia, muy conocida además en el mercado. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Nada, Jimmy, acá encantado, muy alegre de compartir mi experiencia y nada, para contarte un poquito de mi historia, lo que he hecho en este tiempo y lo que se viene en la compañía. Cuando conversamos, me contaste de forma, creo que en 2 minutos, toda la historia. La verdad que me quedé impresionado. He leído mucho sobre ti. Has ganado el premio LEC, que es un Gracias, sí. premio Líderes Empresariales de Cambio. La verdad que admiro mucho al premio y te felicito por eso. Y tengo tantas cosas donde voy a meterle varios doble clics, pero siempre nos gusta entrar dentro de un contexto. Me gustaría que nos hagas un resumen de qué es actualmente Monteoro Alimentos. A ver, Monteoro Alimentos es la empresa que gestiona la marca de infusiones La Fidelia. La Fidelia es una marca de infusiones con mucho arraigo peruano que este año cumple 11 años en el mercado. La compañía cumple 14, pero es otra historia que te contaré más adelante, pero es una marca que se identifica por el desarrollo de insumos, sabores peruanos con mucho arraigo al perfil peruano. O sea, tratamos de dar una nueva experiencia en la categoría de infusiones y eso es un poco lo que venimos haciendo hace ya 11 años. Y la historia de emprendimiento es la verdad que muy inspiradora. En Gurú nos gusta siempre iniciar desde el lado personal hacia lo empresarial, ¿no? Porque detrás de las organizaciones están las personas, detrás de los emprendimientos exitosos están también personas aguerridas, con sueños, con determinación. Me gustaría conocer tu historia. No sé si de niño soñabas con ser un gran empresario. Sí, mira, es curioso porque de niño yo siempre pensé, bueno, yo partiré la respuesta en dos caminos, ¿ya? Vamos a la parte de adolescente. Yo de adolescente siempre quise hacer una carrera corporativa. O sea, en la universidad yo me hacía la idea de que yo iba a hacer un MBA en el extranjero, que iba a trabajar en una gran ciudad y que me iba a quedar viviendo allá. Incluso postulé a un MBA. Sin embargo, de niño tuve la suerte de que tuve un familiar de mi papá que tenía una fábrica en el norte, en Piura, y la visité muchas veces. Y yo siempre veía cómo las máquinas pasaban de un lado para otro la fábrica y yo me quedé impactado. O sea, para mí era como Disneylandia ver las máquinas, era maquinaria de mangos. Y yo veía de niño, estoy hablando de los 80s, principios de los 90, yo veía cómo los mangos pasaban de un lado para otro, cajas, se cerraban contenedores, y siempre me llamó mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención. Dije, ojalá algún día haga algo parecido ya. Acá me tienes. Y eh,
Mencionas mucho a tu abuela, que fue tu fuente de inspiración. Lo conociste, me imagino, de niño, Sí, claro, porque claro, falleció ya cuéntame cuando era bastante un grande. poco sobre esto. Mira, mi abuela es de la sierra, mi abuela es de Ayacucho, mi abuela es de Acosvinchos, un pueblo que está más o menos a hora y media de Huamanga, la capital. Ahora está más cerca porque la carretera está bastante mejor. Y yo tuve la suerte de criarme con ella. Yo tuve, bueno, ambos de mis papás son médicos, entonces de niño ellos tenían que terminar la especialidad, hacer guardias, y no había quien se quede conmigo. Entonces, en ese sentido, siempre, generalmente me quedaba en la casa de mi abuela. Y bueno, de niño compartí mucho con ellos, mucha experiencia, ir mucho al mercado, eh, tomar mucho las hierbas que ella consumía. Ella consumía cedrón, menta, muña, carqueja, pimpinela, eh, toronjil, coca, mil hierbas, pero siempre de una manera, llamemos de una manera separada, o sea, nunca mezclas. Pero me quedó eso como que recuerdo de niñez. Y bueno, ya años después me ayudó a inspirarme a generar la Fidelia, ¿no? Que fue un poco la marca que está en honor a ella. Ya creciste, bueno, vamos a entrar a esta fase de ya profesional. Tenías una carrera profesional, estuviste en varias empresas y ahí luego tomaste una decisión un poco que en un momento los que quieren emprender lo tienen que hacer, no quieren renunciar. Lo haces en dos cosas. Primero por necesidad, o por oportunidad. En tu caso creo que lo viste por una oportunidad. Cuéntame un poco esta etapa tuya y cómo fue ese proceso, ¿no? Porque cuando uno renuncia a algo fijo y todo lo demás, y no solamente lucha contra el propio sueño de querer, digamos, construirlo, sino también con todo lo que significa ese proceso de la incertidumbre y otras cosas más. A ver, yo tuve el privilegio de estudiar en una universidad privada y también la suerte, y de ahí pasé por dos compañías, tres compañías, dos transnacionales y una multinacional peruana. Y en mi última experiencia laboral trabajé en una gran transnacional inglesa y trabajé casi año y medio, 2 años. La primera etapa la hice en Lima y la última etapa la hago en Ica. Y en Ica eh, tenía muchos beneficios como trabajador ya. Me pagaban el carro, me pagaban el departamento, tenía un bono por vivir allá, pero no sentía que yo generaba valor. O sea, estaba en Ica, me gustaba lo que hacía, pero no me llenaba. O sea, y esto es algo que ya lo tenía dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y en un punto yo dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, estoy perdiendo mi tiempo. Y yo renuncio, Jimmy, sin tener nada claro. O sea, lo único claro que tenía es que lo que hacía no me llenaba. Eso es lo único claro que tenía. Entonces, yo renuncio sin tenerla nada claro. Yo me acuerdo clarísimo que mi jefe me preguntó, Álvaro, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿a dónde te vas? O sea, ¿a qué empresa te estás pasando? Y yo le dije, no, o sea, voy a ver qué es lo que hago, o sea, pero mi camino está por otro lado. Me miró, ¿estás seguro? Sí, bueno, Álvaro, no te puedo amarrar para que te quedes, vuela. Y ahora es un gran amigo y lo habré visto hace el año pasado o el anteaño pasado y conversamos de la experiencia y me dice, qué bueno que tomaste la decisión adecuada. Porque a veces estás en espacios en los cuales ya no fluye, siente que ya no, ya la química se fue, se perdió y todo lo demás, ¿no? Y ya te vuelves hasta un poco feliz, se podría decir, Sí, ¿no? y se vuelve un tema de repetición, porque era un trabajo bonito, pero era un trabajo que repetías y repetías y repetías y repetías. Y yo me sentía un número, o sea, me sentía un número dentro de una organización. O sea, sentía de que, bueno, hacía mi trabajo, un check, hizo la tarea, siguiente evento, check, hizo la tarea. Y bueno, tenía 28 años, 27, 28 años, o sea, estaba joven y, y hasta en la discoteca, o sea, podía entrar a la discoteca que quería porque era un trabajo que estaba relacionado con discotecas, entonces para cualquier joven Sueño. era el sueño, ¿no? Pero yo sentía que no me llenaba. Sí, es algo que converso con muchas personas y están justamente en esa situación y dicen, ¿qué hago? ¿Emprendo o busco otras oportunidades? ¿No? Entonces, sucede Sí, y mucho. fue loco porque yo realmente
Yo cuando inicio la Fidelia la inicio 6 meses después o 5 meses después de que renuncio, porque fue un proceso de entender qué es lo que yo quería. Y ¿Y cómo así? ¿Cómo así llegas a...? Ya no querías, o sea, a veces uno dice, para descubrir qué es lo que quiere, primero tiene que ver qué es lo que no quiere. sí, Entonces ya claro. sabe, ya no quiero esto, no quiero eso, no quiero otro. ¿Y cómo llegas, ¿Cómo digamos, llego a eso? O sea, a eso? escuché una frase que decía, si tú quieres hacer algo en la vida, remóntate a tus orígenes. ¿Ya? Entonces, yo renuncio en un febrero del 2012 y en marzo digo, ¿qué hago con mi vida? Y digo, hay que remontarme a mis orígenes. Mi familia es de la sierra, como ya te comenté. Entonces, mi familia sabía que tenía algunas hectáreas de campos en Acosvinchos y en toda esa zona. Entonces le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me gustaría viajar a Ayacucho para ver las tierras, que no sé qué, no sé cuánto. Ah, ya, perfecto, anda y míralas. Entonces empiezo a viajar en constante Ayacucho y me doy cuenta con dos realidades cuando llego allá. La primera que yo pensé pues que iba a ser un gran latifundista, que 6,5 hectáreas iba a ser como las grandes empresas de Agrosport Claro, Camposol, Damper, Virú, y llegué y 6 hectáreas es muy poco, es claro. nada. Y aparte atomizadas en diferentes lados. Entonces yo dije, Mm, esto está complicado en un cerro que estaba así caído. Entonces dije, acá no voy a llegar a ningún lado. Pero dije, algo se tiene que hacer. Entonces seguí viajando, seguí viajando, seguí viajando. Y en un momento, mi tía abuela, que en paz descanse, una señora de 85 años probablemente, yo me quedaba en su casa en Huamanga y de ahí me iba a Cosvinchos. Mi tía abuela, que en paz descanse, me invita el desayuno y no lo termino, Jimmy. Yo no termino el desayuno, pero dejo la bebida como este vaso, ella lo tapa, porque dejó el agua caliente ahí. Llego a la tarde-noche para terminar ya el día y cenar, me invita el lonche cena, y a la misma agua que había dejado, ella le echa más agua caliente. Entonces, hijito, sírvete. Y yo un poco con temor claro. porque ya era un agua, entre comillas, media reposada, ¿no? Pero digo, bueno, tía, una señora de 80 y tantos años no le vas a decir que no, más siendo tu abuela, tía abuela. Me la tomo y en ese momento digo, wow, ¿qué ¿Qué es es eso? esto? Claro, Mi cerebro hace, una digo, explosión de sí, una sabores. explosión pero le digo, tía, ¿qué es esto? ¿Es manzanilla? No, hijito, déjame ver. No, es cedrón. Y digo, veo las hojas de manzanilla, porque todavía estaban las ramitas de manzanilla, y digo, wow, acá hay una oportunidad. Acá hay una oportunidad, acá nadie está mezclando las hierbas que el Porú produce. Entonces, a partir de ahí dije, oye, qué interesante, y empecé a explorar. Entonces dije, oye, nadie ha mezclado, no sé, pues, muña con fresa, nadie ha mezclado frutos rojos peruanos, el airampo con el sauco, nadie ha mezclado el té verde peruano con membrillo, y empezó un proceso de exploración mío. Entonces, por eso es que al principio de la entrevista yo te digo que la empresa está a punto de... Tenemos ya 14 años, el próximo año cumplimos 15, porque los 3 primeros años yo me dediqué exclusivamente a investigar. Yo no, yo durante los 3 años no gané ni un sol. O sea, yo recién a partir del tercer año hice mi primera venta. Tercer año y medio hice mi primera venta. Y vendí durante todo un año 3.500 soles. Viví de puro ahorro y de creer y de creer y de creer que lo que yo quería se podía lograr y era una oportunidad que nadie estaba viendo. Entonces, sí me da mucha alegría ahora después del tiempo retroceder y decir, wow, qué loco, ¿no? Porque viví de ahorro, me endeudé, los bancos fue muy difícil poder llegar al préstamo bancario, entonces ha sido un proceso de crecimiento en el tiempo. Le presento la Asus ExpertBook. Lleva tu negocio a un siguiente nivel con una laptop diseñada para el rendimiento empresarial, resistencia extrema y productividad impulsada por inteligencia artificial. Cuenta con 3 años de garantía on-site
Resistencia de grado militar, las laptops ExpertBook pasan por 28 procedimientos de estándar militar y además cuenta con botón dedicado de acceso directo a Copilot en el teclado, cuenta con procesadores de última generación que aceleran las tareas de inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia ágil, eficiente y moderna. Escanea el código QR que sale en el banner y descubre la línea completa de Asus ExpertBook diseñada para maximizar la productividad en tu empresa. Y si usas el código GURU100, obtendrás 100 soles de descuento en tu primera compra. Asus ExpertBook, resultados increíbles para cada trabajo. Pero ahí, claro, ahí parte mucho Mira, son 3 años, una línea bien delgada, ¿no? De nuevo, esa incertidumbre, hay que estar convencido de lo que realmente quieres, y enamorado del producto. Y cuando se van quemando los ahorros y la deuda, cuéntame cómo fue ese proceso, porque lo pasamos muchos emprendedores y es algo que a veces no se dice mucho sobre el éxito, porque se piensa que ya lo hizo, todo bien y el pata pues feliz, ¿no? Y no, a nivel personal es un reto brutal. A ver, yo creo que acá hay dos caminos y la pregunta tiene dos respuestas. La primera es creer y estar convencido de lo que tú estás haciendo va a tener éxito. Porque si tú no te la crees, nadie se la va a creer. Claro. Eso es número uno. Y algo que es importante, que se habla poco, pero yo creo que después de pandemia se está hablando bastante más, es tener soporte emocional a través de psicoterapia. Yo tengo un proceso de psicoterapia de años en el cual esto me ha ayudado a entenderme yo y poder potenciar mis habilidades y mejorar en lo que soy, en lo que no he mejorado, ¿no? O sea, en lo que tengo por mejorar. Me encantaría poderte decir, Jimmy, que yo tengo muchas cosas por mejora y otras no tanto, pero estoy en un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, y es algo que no se habla mucho, y yo tengo un proceso de psicoterapia de años, o sea, esto viene de años, de años, de años, y probablemente lo continuaré en mi vida hasta algún momento que yo diga ya basta, pero eso me dio también la fortaleza de entenderme yo y decir, oye, creo en mí, creo en lo que estoy haciendo, y Álvaro, vamos para adelante, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ese proceso, que lo sigo continuando, me ha ayudado durante toda mi etapa de emprendimiento. Entonces, creo que es una cosa de autoconocerte tú como persona y dos, creer en tu producto, ¿no? Creer en lo que haces y salir para adelante. ¿En un momento pensaste que cuéntame un poco eso de los bancos y cuando ya sentías que iba cuesta arriba dijiste, pucha, ya al menos lo intenté o siempre fuiste... No, mira. Hay que ser sinceros acá. Sí, no, sí, no, claramente, no. O sea, a ver, yo te diría la primera etapa, en los 3 años, yo lo parto en 2 etapas, ¿ya? A mí los bancos me dijeron 7 veces que no. El 8º banco me dijo que sí, y los tengo contados los bancos, ¿ya? Y 7 bancos me dijeron que no, porque yo iba a un joven, 27, 28 años, les presentaba un proyecto y me decían, ya, ¿cuánto es tu venta? 0. ¿Tienes contratos? 0. Ya, ¿tienes algún aval, algo? 0. Y era como que pasaba de un banco a otro banco y a otro banco. Y por mi inexperiencia, yo hacía todo en paralelo. Mejor dicho, todo secuencial, no en paralelo. Entonces, yo esperaba a que un banco me diga que no, para saltar al siguiente banco. Y así me la pasé como hasta el 5º. Él dije, oye, pero claro, pues yo le puedo ir con un banco A y un banco B y no pasa nada. Y así recién en el banco 5, 6 y 7, en paralelo me dijeron que no. Hasta que llegué a un banco, y ojo, ese es un proceso casi de 8 o 9 meses. Entonces, ya tenía la idea al año 2 meses, que la estaba desarrollando, porque yo me demoré buscando proveedores, viajando por el Perú, viendo cuál era la tecnología. Viajé al extranjero a una feria a entender cómo era el mercado de infusiones. Con esa idea yo regreso a los 6 meses, maduro la idea y digo ya, ¿cuánta plata tengo? Tengo 100, por decir. ¿Cuánto voy a necesitar? 180. Me falta 80. Toquemos a los bancos. Banco 1 no, banco 2 no, banco 3 no, banco 4 no. En el 7º banco, el banco me dice, mira Álvaro, puede ser que yo te preste, pero necesito una hipoteca. Y yo dije, yo no tengo nada. ¿Y no tienes un familiar, alguien?
Y yo dije, bueno, le preguntaré a mis papás. Entonces, ya, dame 2 días. Los cito a mis papás y les digo, papá, ¿sabes qué? Me gustaría... Y mi papá es un poco incrédulos porque ya me veían no trabajando y Claro, ellos ya, preocupados, ¿no? Porque, claro. oye, ¿qué va a ser de mi vida, la vida de mi hijo? Que no sé cuánto. Entonces le digo, bueno, papá, me gustaría que me presten su casa. Y me dice, ¿cómo su casa? No, es que el banco me está pidiendo Una hipoteca. la hipoteca. Y era como que ellos se miraron y me dijeron, está bien, te la vamos a dar. Y me dieron la hipoteca de su casa, donde yo vivía con ellos. Y yo dije, ya, fui con el, o sea, con la palabra, firmé el documento, pasaron 2 semanas y me dicen que no. El banco me dice que no. Y yo entré en depresión, yo entré en mucha tristeza porque ya tenía 7 bancos, ya estaba casi a los dos Claro. años del proyecto y me decían que no. Y yo me acuerdo que no salí 2 días de mi cuarto por la pena y me daban la comida tipo perrito, ¿no? Me daban la comida en la puerta, me la dejaban, yo comía y la dejaba en la puerta, pero estaba triste. Hasta que a los 2 días, yo tenía una frase de Martin Luther King en la que decía, más o menos se hace camino al andar. Y dije, esto no me va a vencer. Me acuerdo que me bañé y salí a seguir buscando. Y me acordé que la amiga de la amiga de una amiga de la amiga trabajaba en un banco. Y la llamo y le digo, oye, tú sabes, estoy metido en esto, me gustaría que me pongas en contacto. No te preocupes, Álvaro, yo te... Pam, 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 pam. Y me puse en contacto con el octavo banco. Y el octavo banco me pidió la hipoteca también de mi casa. Y a los 2 meses me dice, Álvaro, proyecto aprobado. Y me prestaron la plata. Obviamente, no solo con la hipoteca de la casa de mis padres, sino con algunos otros avales más que los pude conseguir. Tuve que vender un carro de mi papá. Mira, y tú, tus Sí, papás, o sea, que camiseta no, mi contigo. papá es recontra camiseta. Al principio no, ya. Al principio no. Pero mi papá estaba cambiando de carro y me dijo, bueno, Álvaro, este carro te lo doy, tú ya ves lo que haces. Y tuve que vender un carro para poder dar la cuota inicial de la maquinaria. El carro que me dio y bueno, gracias, papá. ¿Sigue vivo tu papá? ¿Qué? Sí, claro, sí, sigue vivo y Está sigue bien recontra orgulloso. activo, sí, no. Y bueno, con esto pude dar la cuota inicial y de ahí para adelante, ¿no? De ahí pude remar. Viajé a Asia, vi la tecnología, la traje y montamos una planta de cero, porque nosotros, a diferencia de cualquier otra empresa, nosotros desarrollamos sabores. O sea, no es que nosotros cojamos los sabores, los importemos y los hagamos. Nosotros tenemos una planta de procesamiento en la cual cortamos la hierba, la desinfectamos, las mezclamos con la fruta, hacemos las mezclas, las envasamos en las infusiones y las vendemos como todos los conocen, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo de crecimiento, de creer en mí, de que los bancos finalmente Una, me crean. una de las cosas que tú decías de renunciar a lo que hacías antes era que no sentías ya un valor ahí, ¿no? Que Sí, estabas trascendiendo. ¿Cómo ese sentimiento lo trasladaste, digamos, a la construcción de la fidelidad? Porque de repente está viendo un commodity, igual es transaccional, ¿no? Cuando dijiste, oye, acá yo le quiero dar un valor, porque para eso es lo que, porque si no, es como, o sea, hace hace lo que todo el mundo claro. hace, hace todo lo que el mundo hace. Claro, o sea, hay que entender un poquito mi background, ¿ya? Yo soy administrador de empresas, me gusta la cocina, soy muy curioso y me encanta el detalle. Entonces, eh, yo siempre vi que lo que se hacía en el mercado era lo mismo. Entonces, como era muy curioso, yo decía, ¿qué twist le podemos dar o qué cosa diferente le podemos dar al mercado? Entonces dije que el producto no solo sea bonito, sino sea rico, huela bien y se vea bien. Entonces yo sentía o yo veía que nada de eso estaba haciendo en el mercado. Entonces a partir de ahí empecé a construir una narrativa de un producto que al final en 360 te da una experiencia. Y eso es lo que hace la Fidel el día de hoy. La Fidel es una experiencia de tomar una infusión. Mm, Entonces ahí yo sentí que realmente generaba valor
Por ende, me apartaba de toda la categoría, porque la categoría estaba muy centrada en una infusión de manzanilla, menta, hierba luisa y té, canela y clavo, y té negro. Y paro de contar, no había más. Nosotros hemos revolucionado la categoría en el Perú, y yo te diría no en el Perú, en Latinoamérica, porque nosotros fuimos los primeros en desarrollar ese tipo de tecnología acá en Latinoamérica, y yo te diría pioneros y ¿Cuál? con mucho orgullo. La La pirámide. pirámide, claro, o sea, eso no existía de México para abajo, no existía. Entonces, ese modelo de producto nosotros lo trajimos a la TAM y orgulloso de poderlo contar. ¿Y cómo fue ese proceso de, claro, ya te dieron el, mira, tus papás, creo que los papás, uno siempre deja todo por los hijos, ¿no? Sí, El amor de padres es bien grande. Igual la expectativa, supongo. Ya tenías el dinero, empezar a montar la planta, y faltaba la otra parte, que es la adopción del mercado, digamos. sí, ¿Cómo fue claro. ese proceso? A ver, montar una planta, yo pensé que traer una maquinaria era como traer un microondas dentro de mi ignorancia, ¿ya? Claro, Porque yo no vengo de un mundo de industria, entonces, siempre curioso, entonces viajo a Asia, traigo la tecnología y yo pensé que era apretar dos botones como prender tu laptop o poner 30 segundos en el microondas, pero no, una máquina hay que calibrarla. Y luego ya tenía la máquina, pero no tenía clientes. Entonces, pero yo creí en mi producto. Entonces, tocar puerta a puerta. Y en eso me ayudó mis trabajos anteriores, porque en mis trabajos anteriores, en la última empresa dependiente y en la primera que trabajé, yo caminé mucho, porque trabajaba en el área de ventas o en el área relacionadas a ventas, en áreas de trade marketing. Entonces, son áreas que tienes que caminar mucho y conversar mucho con los bodegueros claro. y con ese tipo de clientes. Entonces, eso me ayudó mucho y era, dije ya, ok, ¿dónde hay la mayor cantidad de cafeterías? Perfecto. Miraflores. Y literal, caminaba de cafetería en cafetería, este es mi producto, esta es mi tarjeta, si te interesa, llámame. Y siempre causaba admiración porque generalmente era algo que la gente no había visto, pero era difícil ese cambio, esa adaptación para que la gente esté dispuesta a pagar un poco más por un mejor producto. Claro. Que al final el tiempo me dio la razón, porque claramente es un producto más caro, pero con una calidad Más por 10x, experiencia. por 10x, ¿no? Entonces, la gente y el cliente empezó a entenderme, pero era tocar puertas, y me le he pasado como 2 años y medio tocando puertas. Ya claramente por la dimensión del negocio ya no lo puedo hacer tan seguido, Claro. pero fue tocar puertas, ¿no? Y una puerta te termina abriendo otra, porque en ese mundo hay mucha rotación de gente. Entonces, oye, ¿qué producto bueno estaba trabajando en el otro lado? Me lo llevo. Y así fue, y ¿Quién así fue tu fue primer, como fue haciendo quién el fue tu boca a primer boca. cliente? Mi primer cliente fue un cliente que ya no existe, que fue Cuarto Cayena, que era una cafetería que estaba debajo de la Torre Rímac en San Isidro, donde ahorita hay un boulevard. Antiguamente estaba Ya. un Ripley en la parte de ¿En abajo, al costado, Begonias? en Ya, ya, ya. Begonias, en una esquinita estaba justo antes de entrar a la Torre Rímac, frente de lo que ahorita, bueno, al costado del Westin, o sea, al frente del Westin, al costado de la Torre GNB. Ese fue mi primer cliente. Y lo grande, o sea, ¿qué momento dijiste no sé cuándo te compró, pero cuando dijiste, o sea, porque para mantener una planta y te necesitas ya Una ya, escala, claro, necesitas una escala. una escala, claro. Entonces siempre trabajamos media hora, 40 minutos al día, ya 2 horas al día y podíamos atender a clientes pequeños, ¿no? Yo creo que tuve dos etapas, ¿ya? La primera es cuando empecé a atender al Hotel Marriott y el Hotel Marriott confió en nosotros porque dijo, qué buen producto, lo quiero. Y de ahí cuando llegué a una gran cadena de cafeterías, tocando puertas, me atiende el dueño, el fundador, y me dice, ¿qué es esto? Infusiones, pasa, me dice. A ver, ¿qué tienes? Lo deja sobre su escritorio y me dice, oye, esto está interesante. ¿Cuánto está? Tanto. Ya, ven mañana que se lo voy a dar a mi esposa. Fui al día siguiente, no me atendió, fui a la semana y me dijo, interesante, lo quiero. Ya, perfecto. Y me dijo, ¿tú quieres vender en otra gran cadena? Yo le dije, sí. Ya, voy a llamar. Mira, acá estoy con Álvaro que vende estas infusiones.
Ya, perfecto. Y me hizo el contacto con otra gran cadena de cafeterías y a partir de ese momento mi negocio Te dio escala. me dio escala. Ambos de esos clientes me dio escala, son grandes personas, los quiero mucho, trabajo con ellos hasta el día de hoy Wow. y, y es un cariño bastante grande que les tengo porque me abrieron la puerta, me aceptaron el producto, les encantó y trabajamos hasta el día de hoy, ¿no? Y ellos fueron dos clientes que entraron casi en el año de venta, en el año 2 y medio, casi al tercer año, ¿no? O sea, tuvimos que remar y remar y remar por 2 años y medio para poder vender, luego de los 3 primeros años que ya te había comentado. O sea, ya había pasado 5 años y medio ya. Su madre. Sí, claro, pues estamos hablando del año Tenía que aguantar. 2018 ya, y esto empezó en 2012. Ustedes Entonces, recién están o sea, despegando al Prime, digamos, claro, de la claro, fidelidad. claro, claro. Y el 18 y el 19 y llega pandemia y cambia el modelo de negocio, ¿no? Y en estos... Hoy más que nunca el Perú necesita talento. Por eso iniciativas como las becas Grupo Romero, impulsada por Fundación Romero, están formando a millones de peruanos en habilidades para emprender o trabajar. Esto es de manera gratuita y virtual. Para más información entra a becasgruporomero.p. Y en estos no, porque a veces también hay esos... Porque hay dos preguntas, ¿no? La primera es... ¿Cuáles fueron momentos en los cuales te dijeron varios no y tú dijiste, pucha, te bajonea un poco? Sí, Y luego, ¿cuál fue tu momento más feliz ya, de esa mira, época, de ese sí, proceso? claro, no, mira, me dijeron varios no porque la Fidelia, como no tenía tanta capital, no tenía tanto capital, los sobres eran los mismos sobres que tú conoces, pero en Ya. un empaque transparente. Entonces, yo así inicié con empaque transparente porque no tenía para pagar un desarrollo de una imagen potente. Entonces, yo me doy cuenta en los no que había una oportunidad de sí. ¿Por qué? Porque me decían, el producto está rico, pero no se ve bonito. No vende a los ojos. No vende los ojos. Entonces tú has empezado al revés, me decía, porque generalmente el producto se ve bonito y no es rico. Acá esto es rico, pero no se ve bonito. Entonces, en esos no, yo dije, oye, tengo que hacer un cambio y tengo que mejorar mi presentación. Entonces, es en ese momento que yo invierto nuevamente, hago una nueva chanchita familiar y le pido a algunos familiares que me presten plata para poder mejorar mi empaque y mi presentación. Y en esa mejora de empaque y presentación, me empiezan a decir que sí. Pero decir ese que no era entender por qué me dicen que no. O sea, era. No, y me lo dijeron varios. Incluso el del Marriott me dijo al principio no, porque tenía que mejorar mi presentación. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, acá tenemos que hacer un cambio. Y como también había tenido la experiencia de marketing previa en mi primer trabajo en la transnacional, dije, ah, ya, entonces junté mi experiencia de marketing con mi experiencia en ventas, con mi experiencia en comercio exterior. Hice una mezcla de experiencias previas laborales y dije, acá hay que emprender. Por eso yo siempre recomiendo, en, trabaja en la mayor cantidad de experiencias que puedas tener, porque te va a ayudar a tener diferentes conceptos de gestión. ¿Y cómo llegas a la conclusión de la pirámide? O sea, ¿Cómo porque llego? puedo hacer redonda, puedo hacer Claro, puede cuadrada, lo ser que sea. cuadrada, puede ser. Claro. Claro, en mi viaje de exploración de las hierbas a Estados Unidos, yo veo que la tendencia era darle una presentación distinta e innovadora, y veo esa presentación. Mm, Entonces, ahí es donde digo, esa tecnología y esa idea hay que traerla a Perú, pero con hierbas peruanas, porque el mercado americano es un mercado mucho de té, ¿ya? Entonces yo dije, el té en el Perú funciona, pero no tanto. Acá somos más de infusiones herbales. Entonces dije, ese concepto hay que tropicalizarlo y traerlo claro. acá. Entonces eso fue lo que dije, ¿no? Entonces traje la tecnología, traje la idea, pero la tropicalicé a la realidad del Perú, ¿no? Qué Y a loco. partir de ahí ya empezamos a crecer, ¿no? ¿Tuviste familiares que te apoyaban o algunos, porque siempre hay que dice, pucha, ¿en qué andará este Alvarito? Mira, mi mamá y mi papá al principio me decían, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? El punto de quiebre fue el momento de la hipoteca. Yo creo que ahí ya se dijeron, ¿sabes qué? Hay que apoyarlo. Pero mis amigos me dijeron, oye Álvaro, ¿en qué andas? No, estoy viendo un proyecto de infusiones en la sierra. Ah, ya, qué interesante, ¿no? Pero era como que, bueno, este loco, ¿en qué andará, no? Claro. Pero también tuve muchos amigos de que me apoyaron muchísimo porque
fueron momentos complicados económicamente porque todo era para el negocio Claro, y y acumula yo deudas ahí, aguanté ¿no? mi vida personal, la aguanté, ¿no? Entonces, Álvaro, hay que salir. No, no puedo porque tengo que trabajar. La primera te creen, la segunda te creen, pero oye, pero es 11 de la noche, sal, júntate. Y ellos me decían, no, Álvaro, no te preocupes. Yo me acuerdo que un gran amigo me dijo, Álvaro, yo no te estoy diciendo Que pongas. que tú pongas algo. Yo Claro. te estoy invitando, así me dijo. Yo quiero verte. Y, y me recogió de mi casa, salimos a compartir con este grupo de amigos y al final él me invitó, ¿no? Y luego creo que lo hicieron como 4 o 5 más porque no tenía. Esta parte a veces no se ve también, ¿no? De los sacrificios y, y muchos emprendedores en momentos a veces no van a las reuniones porque primero están ocupados, pero el otro tampoco es vergüenza un toque no poder Sí, apoyar, claro. ¿no? Y entonces también es una lucha ahí de tener claro, una vez un empresario me dijo, aguanta el dolor porque sé que hay una esperanza, ¿no? Sí, claro. O sea, yo lo hacía por inercia, Jimmy. O sea, me gustaba lo que hacía, no tenía la Claro. economía y bueno, era aguantar hasta donde me dé la billetera. Yo tuve que sobregirar tarjeta. O sea, yo vivía de la tarjeta, de la tarjeta, de la tarjeta, de la Ah, qué tarjeta, jodido ese momento, porque sí. no me alcanzaba, ¿no? Y al final, bueno, el tiempo me pudo dar la razón. Y el momento más feliz, bueno, todo es dolor, ¿no? El momento más feliz de esa época fue cuando el banco me dijo que sí, el Claro. octavo banco. El octavo banco me dijo que sí. Me acuerdo que me llamó a eso de las 6:30 de la tarde, me dijo, Álvaro, ya salimos de comité, te hemos aprobado el préstamo. Yo me acuerdo que salté de mi asiento, estaba sentado, y empecé a dar vueltas como trompo porque era la alegría de que, oye, ya no te vamos a dar el capital de trabajo, pero sí te vamos a financiar la maquinaria. Ah, ya, Y, ya, ya. y bueno, a partir de ahí ya pude salir, ¿no? Otro momento feliz es cuando llegó la primera maquinaria, porque era, oye, todo lo que has pensado ya está acá. ¿Le pusiste nombre? Sí, 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 le puse Juana, Juana. ¿Por qué? porque fue el primer nombre que se me vino a la mente. Juana. Juanita se llama, Juanita. Juanita, Juanita. Ya está casi jubilada, ya tiene sus años, Juanita. este, pero sí, sigue funcionando hasta el día de hoy. Algo que también veo ahí es que, digamos, de una forma te exigió ser formal, ¿no? Sí, Y eso sí, ayuda. eso ayuda, pero tú sabes que siempre fui formal y la formalidad ayuda más que te empuja también, ¿ya? Porque la formalidad te permite tener un track ordenado de lo que estás generando y lo que estás produciendo. Pero muchas veces para los bancos la formalidad no es suficiente. Y, Que ven el y riesgo y todo lo demás. sí, porque, a ver, había una mezcla entre juventud. A ver, la formalidad no me sirvió de cara a que los bancos, posterior al préstamo, creyeran en mí. Y fue un golpe de realidad que sí me costó entender de que por más que el 100% de mi venta sea facturada, por más de que tenga mi gente en planilla, por más de que sea formal, eso no era suficiente para el banco. El banco lo que quería era principalmente rentabilidad Claro. y quería tiempo. Y mi juventud no ayudaba, ¿no? Entonces eso fue una barrera difícil Esa es de poder cruzar. es una reflexión que escuchamos la vez pasada en la presentación de un invitado, que no quiero decir su nombre para no tener problemas, ¿no? Donde decía, eh, ¿por qué los bancos no ven también el otro lado, ¿no? Y esa lucha, ese propósito, ese legado que quiere dejar esa persona, porque se siente, ¿no? Y al final son, a propósito de el lanzamiento del libro, ¿no? Sí. Visionarios, que aprovecho para hacer un cherry ahí a Beatriz Dosa, EY ha sacado un libro en donde han hecho más de 40 entrevistas a empresarios que han iniciado desde cero, la gran mayoría eh, empresarios grandes que hemos entrevistado en Gurú, y lo han empezado a analizar desde el modelo de negocios, por ejemplo, investigación de mercados, cultura, comercial, y está bien interesante. Y lo mejor es que es gratis. Entonces ustedes pueden entrar a la página de EY, buscan visionarios o pongan libro Visionarios EY. Igual lo voy a poner en la descripción del video y lo descargan. Entonces, para la próxima voy a tener un ejemplar y a ver si sorteamos con ustedes. Entonces, y ahí está la historia de Álvaro también. Sí, Entonces, no, no, para que... la mía viene próximamente, próximamente, Ah, ya, adelantando un ya, ya, ya. poquito, la mía viene en un siguiente Ah, ya, libro ya, de, pero
igual, que lo dejaran porque entiendo que son varias Sí, ediciones, ¿no? claro que sí. Súper, súper. Ahora que muchas gracias por la transparencia. Y hay algo que desde seguro hemos querido, es justamente eso, ¿no? La vulnerabilidad de, mira, se pasa esto cuando uno emprende y no hay tabús, porque si no nos guardamos todo, digamos, lo que uno vive y solamente ponemos lo bonito, ¿no? Y Sí, no es claro. así los negocios, ¿no? Entonces, y también enseña mucho a los jóvenes, porque oye, mira, si tú quieres construir algo, es un proceso, ¿no? Hay que sacrificar cosas, hay que tener foco y todo lo demás. Pero algo que me gustó mucho cuando leí estaba investigando sobre tu historia, y a mí que me encanta, a raíz de este propósito y de valores, cómo enlazaste esto de las comunidades y decir quiénes son tus proveedores de productos Claro. y poder pagarles un poquito más de lo que es. O sea, yo tengo experiencia, por ejemplo, en provincia vendíamos las frutas, que nos pagaban 20 céntimos. En que en Lima te pagan 4 soles, 5 soles. Y claro, con eso uno no vive, ¿no? Y por eso Claro. que estás en pobreza y todo lo demás. Pero me gustó mucho tu modelo. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, mira, al principio cuando yo ideé el concepto de la marca, yo dije, ok, esto está interesante, pero ¿quién me va a abastecer? Entonces, recorrí el Perú buscando proveedores. Estuve en Huancavelica, en Huancayo, viajé a Cusco, viajé varias veces a Ayacucho, viajé hasta Piura, para ver quiénes podían ser mis proveedores. Y en esos viajes descubrí que la gran industria no atiende necesariamente en todos los niveles. Y me refiero en todos los niveles de productos de llevar. Llamemos, eh, la papa es un producto que no hay una gran industria que la procese. El tomate tal vez, la cebolla no hay. Y así fui escalando y entendiendo un poquito el mercado. Y en esa línea me di cuenta que los productores de hierbas eran principalmente o campesinos o comunidades campesinas. Entonces, cuando viene un joven y le dice, oye, te quiero comprar tu producción, un poco reacios porque no confían, ¿no? Entonces, fue un proceso de confianza, de tiempo, pero de que ellos también entendieran de que vendiéndome a mí, Mm. ellos podían cambiar su su canasta básica por 10, porque ellos estaban acostumbrados en esa época de vender entre unos 600 a 800 soles mensuales, que era considerable vendiendo ya sea habas, trigo o papa. Y cuando hicieron la reconversión a los productos que nosotros le vendemos, tranquilamente una familia se puede dar 8.000, 10.000 soles Eso. mensuales. Entonces, y con menos esfuerzo. Y ellos han jalado a sus vecinos para hacerlo, porque dicen, oye, qué interesante, yo también quiero. Entonces, trabajar con campesinos es muy satisfactorio y lo venimos haciendo hasta el día de hoy. No digo lo mismo con comunidades campesinas porque las comunidades a veces son más complicadas. Entonces, porque no se ponen de acuerdo, Claro. cada uno piensa de manera distinta, entonces lo que hemos optado es trabajar de manera independiente con cada uno de ellos y realmente nos ha ido muy bien y hasta el día de hoy tenemos campesinos a lo largo y ancho del Perú con los que trabajamos y nos va súper bien y les hemos transformado la vida. Entonces, como tú decías, 20 céntimos por un kilo de papa, tranquilamente ahorita por un kilo de producto puedo pagarle 80, 100, 120 soles. Wow. Entonces les hemos cambiado la vida y eso es alegre y eso no se cuenta, ¿no? Y eso no es algo que regularmente tenga el espacio o el No, pero foro para poderlo hay que decirlo, comunicar. porque al final, para mí, cuando uno hace empresa es justamente ese, ¿no? Eso, y cómo en los procesos puedes impactar y irradiar de forma positiva y te conviertes en referente, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque a nosotros nos ven muchos emprendedores también Y los ayudamos a una formalización bancaria y una así. formalización tributaria, porque el 100% de los pagos que le hacemos son bancarizados, no hay pago Mm. en efectivo. Y el segundo, yo para poder hacer ese pago, yo tengo que pagar un impuesto a la SUNAT. Entonces yo pago el IGB y una renta por ellos para poder hacerles el pago. Entonces yo pago el impuesto por él y yo los bancarizo. Entonces gana la SUNAT, gana la industria y ganan ellos. Wow. Wow, wow, wow. Qué interesante, la verdad es que te felicito. Rapifac es el software ERP que impulsa a miles de empresas en todo el Perú. Gestiona, organiza, controla todas las operaciones de tu empresa desde un solo sistema. Fácil de usar, práctico y eficiente. Rapifac, el poder para tu empresa. Y, y usted ya es como que también le da certeza, ¿no? Porque me produces y siempre te voy a comprar. Claro, pero Entonces, y hay un ciclo, y un ciclo mm, continuo, y generalmente en el Perú
las producciones son cíclicas o estacionarias, ¿no? No sé, pues cuando se termina en Arequipa, aparece en Huancayo, y cuando aparece en termina en Huancayo, aparece en Junín, y así va saltando, ¿no? No siempre es la misma producción de la misma hierba o la misma flor durante todo el año en la misma zona. Te felicito de nuevo y voy a hacer más hincapié ahí. De repente en un momento podemos ir con las cámaras y Por vemos favor, un encantado, ¿no? recorrido. Yo Me feliz ofrezco de eso porque cordialmente invitado a la fábrica para que la conozcas nosotros... y hacer un viaje de campo, ¿no? Como le llamamos. Sí, sí, hay que irradiar con esas cosas positivas, ¿no? Es como que, como tú dices, lo que no siempre se acapara la atención de la prensa, pero que es importante, porque están sucediendo muchas cosas en el Perú. Yo creo que la gran mayoría somos buenos. Y algo que siempre me dice mi audiencia en los comentarios o en varios lados es, ya Jimmy, ya sé la historia, y ya está, me inspiró. La verdad que, ya, pero ¿cómo escaló? Pues es Ya. ¿qué hizo? ¿Cómo lo hice? Es como que no entra a veces en la cabeza, ¿no? Entonces quería preguntarte, ya, tuviste tus clientes, ahorita ustedes están diversificando, entiendo que también tienen tiendas físicas, el sector Sí, comerciales y tienen operaciones en Chile. correcto. ¿Cómo escaló y o sea, dónde le pusiste foco como una estratega de negocios? No sé, Yo creo que fueron varios frentes, ¿ya? O como yo digo, fueron varias patas de la mesa. Uno es el equipo. Y acá es importante hablar de mi equipo con el que trabajo el día de hoy. Yo tengo gente que ya me acompaña más de 10 años dentro del proyecto. Y empezaron el proyecto cuando el proyecto éramos 3 personas y eran muchas ilusiones, pero le veían un futuro. Entonces es ser agradecido con esa gente que creyó en ti y que tú les has dado la oportunidad de crecer. Entonces, y bueno, al día empezamos con 1 o 2 personas y al día de hoy somos más de 57. Entonces, somos bastantes. Luego, otro es el producto. Y cuando me refiero en producto es la calidad del producto. Eh, yo me obsesioné con que la calidad del producto sea buena para que la gente entienda que era un producto distinto. Y el ejemplo más simple es en el ejemplo de la manzanilla. Nosotros damos solo botón de manzanilla, que es la flor, cortada a menos de 1 centímetro del tallo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha permitido que la gente entienda lo de la calidad. Y tercero, es conocer el mundo, enriquecerte, viajar. No hay cosa más rica que viajar, entender qué están haciendo en otros lados, porque a ver, ¿para qué inventar la pólvora si puedes darle una forma distinta de uso? Entonces, durante todo este proceso, yo he viajado mucho por el mundo, entendiendo qué es lo que se está haciendo en otros lados y ver cómo eso lo puedo traer al Perú para poder ejecutar. Y si no puedes viajar o no tienes el tiempo, no tienes el presupuesto, mira videos en YouTube. Mira videos en YouTube y mira qué está haciendo, investiga. Ahora con la IA te puede ayudar. Entonces es la curiosidad de querer hacer claro. cosas y poder entender un poco qué es lo que está pasando. Y esa obsesión del producto es clave, ¿no? O Sí, sea, como que es clave, ¿no? O sea, a ver, y el producto en toda su cadena, ¿no? Desde el abastecimiento de la materia prima, desde la maquinaria, desde cómo se lo vas a entregar al cliente, desde la cantidad de sabores que tienes, porque, a ver, nosotros tenemos más de 32 sabores, y eso es lo que la gente, algunos no conocen. Tenemos más de 32 sabores y todos con hierbas, flores y frutos peruanos. Entonces, y hemos hecho mezclas que nadie ha hecho. Hemos hecho, por decir, yo tropicalicé el modelo de el frutos rojos. El fruto rojo siempre está pensado en que es una infusión de cranberry con blueberry y arándanos. Yo dije, oye, hay que hacer una infusión de frutos rojos, pero peruana. Entonces dije, ¿qué tenemos peruano? El sauco. El sauco es peruano. ¿Qué tenemos peruano? El airampo, que es una tunilla de la sierra. ¿Y qué más le podemos dar para dar un giro? Maíz morado. Entonces le puse maíz morado a una infusión, sauco y airampo, y creamos nuestra infusión de frutos rojos peruanos. Y como eso te puedo contar muchos ejemplos más que entendimos lo que el mercado quería, le dimos el twist y a partir de ahí empezamos a crecer. ¿sigues obsesionado en trabajar tantas horas o ya has buscado un equilibrio? Porque ese es uno de los también temas que siempre se habla, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, le metes el acelerador? Porque siempre, cuando eres apasionado, siempre vas a ver cosas Sí, nuevas. mira, hace algunos años hubo una presentación de un alumno de una universidad prestigiosa del extranjero, Ya. emprendedor, yo estaba más joven,
Y le hice la misma pregunta que tú, pero en otro contexto. Y le pregunto, ¿cómo haces el balance de tu vida personal y tu vida laboral? Me acuerdo que volteó y me dijo, no existe. ¿Ya? Y yo creo que realmente es bien complicado hacer un balance de la cantidad de horas que uno le mete porque a uno le gusta. A mí me apasiona. A mí me ha tocado trabajar sábados y domingos por 4 años, todos los sábados y todos los domingos, sin parar. Ahora claramente ya no podría ser porque estaría muy cansado los lunes, pero hay días en que yo me puedo quedar tranquilamente hasta las 11, 12 de la noche trabajando, pero trato de cortar siempre a las 8 de la noche para poder refrescar la mente. Pero cuando el tema me gusta mucho, me quedo, me Te enchufo y obsesionas, me ¿no? obsesiono, ¿no? Y yo creo que ha sido una curva, ¿ya? Porque empecé con mucho trabajo, bajé, luego volví a subir en la pandemia, volví a bajar y ahora he empezado nuevamente Sí, a meterle un poco más de horas porque los temas te apasionan y le agarras le agarras camote a algún tema en particular y quieres seguir explorando, ¿no? Pero sí es difícil controlar la cantidad de horas que uno le quiere meter y eso es lo que también estoy trabajando. sigue soñando, no para de soñar. ¿Eh? Sí, no paro. Estamos a punto de hacer un nuevo lanzamiento. Calculo que saldrán unos 2 meses más. Que va a revolucionar también nuevamente la categoría. Queremos hacer más cosas en el extranjero. La ¿A dónde mente da. te quieres ir a más países? Sí, no, queremos abrir, o sea, no sé si abrir más operaciones porque abrir una operación es complejo, Claro, claro. toma tiempo y tiene que madurar, pero por lo menos sí a expandirnos, a exportar a más Claro, países. puedes a través de redistribución, Sí, tal cual, ¿no? A como través de así. distribuidores, a través de otros modelos, no Sí, necesariamente porque, con operación propia, y abrir el mercado de Latinoamérica, que sí, porque yo conversaba con el fundador de Bistoni, que también ellos tienen presencia internacional y tienen plantas también en Marruecos, en India, y me decía que habían aprendido mucho y que la mejor forma también de estar en varios países es con red de distribución y no sí, fábricas propias, porque es todo un despliegue es en todo un general. despliegue y también Entonces, es un desgaste personal también, porque tienes claro, que estar tienes que allá, tienes estar que todo el viajar, tiempo. tienes que ver, entonces es crecer, pero de una manera ordenada y orgánica y también con un balance vida personal y laboral que a veces es complicado tenerlo. Y ahí el reto del liderazgo, eso, ¿en qué momento, digamos, pasa de, bueno, primero ya de emprendedor a empresario, ¿no? Tienes Claro. un empresario y luego es ese matices entre obsesión, digamos, personal por los productos y luego tienes que liderar, digamos, todo un equipo en general, entonces como que se van poniendo nuevos factores, digamos, y sabes, Liderar gente es una ciencia y es una ciencia que no te enseñan en la universidad, es una ciencia que uno la aprende en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a dos cosas, como bien dices, ¿no? A liderar a la gente y a delegar y empoderar, porque tú puedes delegar, pero si no empoderas, es lo claro, mismo que nada, porque al final eh, no estás delegando, o sea, simplemente mm, no estás haciendo la tarea completa. Entonces claro. tienes que delegar, empoderar y liderar a esa gente con la que estás trabajando, por lo menos a tu primera línea de control y a las que vienen, ayudarlos a que ellos puedan gestionar a su gente, ¿no? Claro. Genial, la verdad que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, la verdad que me ha gustado mucho y te felicito Gracias, por Jimmy. todo lo que has hecho, por el enfoque. Sigue manteniéndolo, y es más necesario todavía en un Perú con muchos retos y justamente me gustaría preguntarte eso, lo primero es esos consejitos o reflexiones que les puede dar los jóvenes. Sabes que en el Perú hemos estado en coyunturas complicadas, adversas durante los últimos años, que no sé por qué nos metemos ahí, tenemos un potencial inmenso, pero estamos ahí. Entonces a veces se respira menos optimismo. Sí, Entonces tú como emprendedor que estás en el día a día, me gustaría que le digas a ellos, a ver, yo tuve la oportunidad de irme del Perú, ya como te lo conté al principio, y no me fui porque creo en el país, creo que las oportunidades están acá. ¿Y qué les diría? Les diría que crean en lo que hacen, estudien el mercado, inviertan tiempo en investigar, porque toma tiempo investigar. Entonces, emprender no es una carrera fácil. Yo te diría, si vas a emprender, deja lo que estás haciendo porque toma tiempo. Y un consejo que no se dice mucho es, si tienes la posibilidad, haz psicoterapia, porque te va a ayudar bastante para entenderte y mejorar tus propios skills. interesante lo último que dices. O sea,
a mí personalmente, yo, es como que nunca, ir Y al eso es lo que no se habla, ¿ah? claro, para mí era como un tabú, no, te juro que nunca he ido al psicólogo, y, o sea, en el pasado, y decía, cuando emprendía, me sentía, o sea, muchos altos y bajos, ¿no? Sí, Obviamente claro. por los no, sí, un desgaste muy fuerte, y decía, pero luego empecé a escuchar, a aprender de muchas personas, amigos, empresarios que lo hacían y los veía un poco, decía, ¿cómo manejan tanta? O sea, si yo estoy con esto chiquito, o sea, o sea, igual me encanta todo, pero siento que un poco sí es Te fuerte, abruma, te abruma. como si uno que tenía 4.000 trabajadores, colaboradores, y pucha, que este pata, si yo llego a ese punto ya pues exploto, ¿no? Sí, claro. Entonces me contó cómo se trabajaba y hasta que un día fui. Sí. Y sentí que, primero que como que se abrió la olla a presión y un montón de cosas, y no era lo que yo me imaginaba de un tabú. ¿No? A partir de ese momento, yo creo que complemento lo tuyo. Empiezas a ver la Matrix. Sí, Empiezas a ver la Matrix y empiezas a entender muchas cosas que te han pasado y muchas cosas que puedes mejorar que no entendías y cómo a partir de ahí puedes generar cambios que sean beneficiosos para ti. sí, 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 es algo que se habla mucho ahorita. Yo estuve con un grupo de emprendedores de México y había uno de ellos era salud mental para emprendedores. Totalmente, Lo, totalmente, yo le digo, mira, totalmente, te lo compro eso porque totalmente. no se habla mucho en Perú, todavía somos un poquito muy conservadores en ese sentido, pero creo que sí se necesita. O Y sea, mucho. Yo creo para... que no solo necesitas la salud física, sino la salud Sí, mental. y sobre todo bien para descubrir tu potencial, ¿ah? Porque, o Totalmente. sea, te das... Y yo lo que digo es, o sea, llegaste acá y llegaste viéndolo, pero igual lo puedes hacer así y de mejor manera, y eso te da capacidad para descubrir qué tan capaz eres. O sea, no es que no vas a llegar si no lo haces, no, lo vas a llegar, pero acabas de llegar un poquito mejor, más... Claro, y vas a llegar Exacto, menos exacto, cansado eso es y lo que menos estoy diciendo. abrumado. Sí, Y sí, sí. entendiéndote tú con todas tus capacidades. Oye, si soy bueno en esto, repoténciolo. Y si no soy bueno en esto, ¿cómo puedo mejorar o llamar a alguien para que me ayude a mejorar esto de acá? Entonces, al final es completamente complementario. Claro, claro. No, la verdad que te lo agradezco por eso. Y desde acá de Perú voy a tratar de impulsar en las conversaciones esos temas para que todos tengamos conciencia de lo importante que es. Y yo, pues, de algo que me pasaba mucho es que me costaba mucho recibir feedback. Ya durante ¿Ya? muchos años es un feedback allí, mira, como que "Oye, tú tienes algo contra mí, ¿no?" Claro, claro. Y claro, luego trabajándose un poco, diciendo, pero no tiene nada de malo. Al final hay gente que te ayuda a mejorar, ¿no? O ver esas partes que a veces son incómodas, entre comillas, pero que te van a dar esas oportunidades de descubrirte más y saber quién eres, ¿no? O sea, en muchas Y cosas. entenderte. Y Sí, entenderte. Y eso no solo te va a ayudar a ti, va a ayudar a tu círculo y es como es una cadena, ¿no? Al sí. final, todos crecen en ese camino, Y ¿no? algo que es importante también, bueno, que también es un análisis ya más personal, es tener claro cuáles son tus valores, ¿no? O sea, lo que te define como persona, ¿no? Y eso irradia, digamos, en lo que es tu empresa en general, ¿no? En tu equipo, en O tu sea, familia, irradia en todo, ¿no? es, Te permite conocerte, te permite crecer y yo creo que es algo que se debería tocar más, no se toca poco. Y lo que yo siempre digo, cuando crees que menos lo necesitas es cuando más lo necesitas. sí. Y lo otro que yo siempre digo es un proceso de largo camino. Claro. No es que en una sesión, un mes, un año, Ya está, ya ya. estás. Es un proceso de años. Claro. Entonces es constancia. Es como todo en la vida, constancia. Genial, nada. Ya estamos terminando, mira, como que jugando se da una hora. Wow, qué rápido. Y solamente quería preguntarte, nada, ¿qué es para ti el éxito ahorita? ¿Cómo estás? O no sé si ha ido cambiando en el tiempo Sí, ha de... cambiado. El éxito es ser feliz. Es que te guste lo que estás haciendo, que te divierta, que todas las mañanas tengas cosas que hacer que tú digas, oye, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, tener un equipo de gente que cree en ti, tener un producto que la gente reconoce y, y ser pleno, ¿no? Que te divierta lo que tú haces. O sea, mientras tú te diviertas con lo que haces, vas a ser feliz. Y así yo soy feliz. Yo estoy feliz haciendo lo que hago en horarios distintos. Me encanta lo que hago y esa es la forma en que yo transmito felicidad. Perfecto, ¿no? Y toca de nuevo transmitir también esperanza. Estamos en una coyuntura, este video va a salir en una coyuntura electoral. Este,
en donde parece que no hay futuro por el país, pero Hay que creer eso en el Perú, se Jimmy. Hay que construye. creer. La El tradición. Perú tiene muchas oportunidades, el Perú tiene muchas cosas bonitas. Hay que siempre ver no el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y yo le digo a todos los jóvenes y no tan jóvenes, crean en este país. Este país tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas por explotar. Hay que empujar y siempre con valores. Siempre con valores. A pesar de que a veces el momento te diga que no es, sigue empujando, cree en ti y cree en el Perú. Me encanta. Muchas gracias por Gracias. visitarnos, y si la audiencia lo pide, una segunda edición puede ser bien interesante. Dale que ti, para poder compartir Sí, y tantas contar cosas que experiencias, aprender. tantas cosas que podemos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por vernos cada semana. Espero haber estado a la altura de esas expectativas. Y ya nos vamos a ver en los próximos episodios, con varias novedades desde Uru, con un nuevo formato, como lo han podido ver. La verdad que estoy más que feliz porque el año pasado tomamos una decisión de ir con las cámaras a plantas, a hacer podcasts inmersivos, y la audiencia lo ha tomado de verdad que de la mejor manera. El 50% de sus videos son vistos en televisión, o sea que lo ven con las Ah, familias, lo wow, ven. qué bonito. Entonces, para Guru, para nosotros en general en el equipo, sí es muy satisfactorio. Y que estén bien, y cualquier cosita, igual estamos conectados en las redes sociales. Hasta un próximo episodio.